Muy buenos días, alumnos. Quienes habla la profesora Irma María Cabrera Ramírez. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿no? Vamos a hablar de la vertiente hidrográfica del Perú, que la conforma pues la vertiente también hidrográfica del Pacífico. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es muy importante el lavado de manos, antes de y después de las diferentes actividades que realicen durante el día. Bueno, jóvenes, después de estas recomendaciones, damos inicio a la clase del día de hoy. Vamos a hablar de la vertiente hidrográfica del Perú. ¿Quiénes la conforman? Cuando hablamos de la vertiente hidrográfica del Perú, también se refiere, son los ríos que vierten del Pacífico, ¿no? Que vierten en el Pacífico. En su gran mayoría, solo estos ríos llevan abundante agua durante los meses o periodos de lluvia, generalmente que son del mes de diciembre a marzo. En este año llegan incluso a secarse también durante el resto de años o del resto de meses se llegan a secar. Solamente llevan agua durante los meses de lluvia que son de diciembre a marzo y el resto de los meses estos ríos se secan. Los ríos de nuestro territorio se agrupan en tres hidrográficas o vertientes. Entre ellas tenemos la vertiente del Pacífico, el flanco occidental de la cordillera de los Andes. El flanco occidental de la cordillera de los Andes conforma la vertiente del Pacífico. En este territorio se localizan los ríos que tienen su origen en la cadena occidental de los Andes y vierten sus aguas en el Océano Pacífico. Ahora, sus características que tiene aquí la vertiente del Pacífico, esta vierte, ¿no? Podemos ver que esta vertiente está conformada por 53 hidrográficas que tienen su naciente en la cordillera occidental de los Andes, entre los 4.000 y 6.700 metros sobre el nivel del mar, con excepción del Chira, Surumilla y Tumbes, que nacen en territorio ecuatoriano. No nacen en la cordillera occidental de los Andes, sino estos ríos que son Chira, Surumilla y Tumbes nacen en el territorio ecuatoriano. Las cuencas en su mayoría son exorriencas, cuyas aguas de los ríos desembocan en el Océano Pacífico, con excepción que hay algunos ríos que no desembocan en el Océano Pacífico. Los ríos que no desembocan en el Océano Pacífico son el río Tumbes. Su recorrido forman cañones profundos donde se han construido numerosas centrales hidroeléctricas. Entonces estamos observando el día de hoy la vertiente hidrográfica del Perú, que son ríos que vierten en el Pacífico, dice. La gran mayoría de estos ríos, sus aguas llevan agua durante los periodos de lluvia, donde hay lluvias, que son mayormente en los meses de diciembre a marzo. Y el resto de los meses permanece seco estos ríos, ¿no? La vertiente del Pacífico vemos que es el flanco occidental de la cadena de los Andes. Conforma la vertiente del Pacífico. En este territorio se localizan los ríos que tienen su origen, ¿no?, en la cadena occidental de los Andes y sus aguas vierten en el Océano Pacífico. Vemos que esta vertiente del Pacífico la conforman 53 cuencas hidrográficas, ¿no? Podemos ver y la naciente es en la cordillera occidental de los Andes, con excepción que no nacen en la cordillera central de los Andes, no nacen los ríos Chira, Surumilla y Tumbes, nacen más bien en el territorio ecuatoriano. Estos ríos nacen en el territorio ecuatoriano. Y también vemos los ríos que desembocan en el Océano Pacífico,
con excepción de que el río Tumbes no desemboca en el Océano Pacífico. Mayormente, ¿por qué? Porque no por las construcciones que tiene numerosas centrales hidrográficas. Principales ríos tenemos Tumbes, Surumilla y Tumbes o Puyango de Ecuador. En Piura tenemos Chira, en Lambayeque tenemos La Leche, en Lambayeque La Libertad, Jequetepeque, Chicama, Moche. En Ancash tenemos Santa y Guarmey. En Lima tenemos Pativilca, Chancay, Chillón, río Rima y Cañete. En Ica tenemos al río Chincha, Pisco, Ica, Río Grande. En Arequipa tenemos el río Acarí, Majes, Víctor y Tambo. En Moquegua tenemos los ríos Osmore, también llamado Moquegua o Yo en su curso. En Tacna tenemos Lucubamba, Sama y Caplina. Estos son los principales ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico. Y tenemos también la vertiente del Amazonas. La región hidrográfica del Amazonas es la más extensa del Perú. Están conformadas por áreas territoriales del Perú cuyas aguas vierten en el río Amazonas. A diferencia de la vertiente hidrográfica del Pacífico, que sus aguas vierten en el Océano Pacífico, acá la vertiente del Amazonas, sus aguas vierten en el río Amazonas. Tenemos también los principales ríos de la vertiente del Amazonas. Tenemos al propio río Amazonas, formado por los ríos Marañón y Ucayali. La unión del río Marañón y Ucayali forman el río Amazonas. Afluentes por la margen izquierda, Nanay, Napo, Putumayo. Por la margen derecha tenemos Yaguari, frontera entre Perú y Brasil. Tenemos el río Marañón. Nace del nudo de Pasco, corre de sur a norte entre las cordilleras occidentales centrales de los Andes del norte. Tenemos al río Huallanga. Nace del nudo de Pasco y corre del sur a norte entre las cordilleras central y occidental de los Andes del norte. Se desvía al este formando Pongo de Aguirre y cortar la cordillera oriental. Tenemos entre los principales ríos el río Amazonas, río Marañón y el río Huallanga. Tenemos otros ríos, el río Ucayali nace de la confluencia del Tambo y del Urubamba. Sus afluentes por la margen izquierda, Pachitea y Aguaitía. El río Mantaro tiene su origen en el nudo de Pasco y corre de norte a sur entre las cordilleras occidental y central de los Andes. Corta la cordillera central formando el Pongo del Mantaro, donde se ha construido la hidrográfica Santiago Antúñez de Mayolo. También tenemos al río N, se forma de la unión del río Mantaro con el río Apurima. También tenemos el río Tambo, nace de la unión del N con el Perenne. Corre de este a este y corta la cordillera occidental de los Andes centrales, formado el Pongo de Tambo. Tenemos también el río Urubamba. Nace en el nudo de Vilcanota y toma este nombre río Vilcanota. Recibe las aguas del río Guatanay, forma el valle sagrado de los incas que comprende desde Pisac hasta
Ollantaytambo. Estos tenemos, como ven, los principales ríos de la vertiente, ¿no? Tenemos la vertiente del Amazonas, que también tenemos el río Ucayali, el río de Mántaro, el N, Tambo y Urubamba. Y ahora tenemos la vertiente del Titicaca. La olla hidrográfica del Titicaca se ubica en el sector subandino, entre la cordillera oriental, la cordillera de Carapaya y occidental, cordillera volcánica, ocupando la antiplanicie peruana, boliviana, a una altitud de 3.812 metros sobre el nivel del mar. El origen de sus aguas es glacial y pluvial. Sus principales ríos de la vertiente del Titicaca tenemos Azuches, sirve de límite entre Perú y Bolivia. El río Suches sirve de límite entre Perú y Bolivia. El río Ramis nace con el nombre de Carapaya en los nevados de la cordillera. El río Real también tenemos, perteneciente a la vertiente del Titicaca, luego cambia a Frío, a Zángaro y al confluir con el Púcara toma el nombre de Ramis. Huata se forma de la unión de los ríos Cabanillas y Lampa. Tenemos también Ayave, nace con el nombre de Uncayene, luego se une sus aguas calientes formando ambos el Llave. ¿No? A esto tenemos los principales ríos de la vertiente hidrográfica del Titicaca. Vemos que la vertiente hidrográfica del Titicaca, estamos viendo que ocupa el antiplanicie peruano, el antiplanicie Perú-Boliviana, a una altitud de 3.812 metros sobre el nivel del mar. Su origen de sus aguas es glacial y pluvial. Entre los principales tenemos al río Suches, al río Coata, al río Ramis, al río Real y al río Llave. Y el río que sirve de límite entre Perú y Bolivia es el río Suches, no hay que olvidarnos. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase y, como dice el Jaitas, a quedarnos en casita para seguir cuidándonos porque primero es nuestra salud. Muchas gracias.